¿Qué es necesario para cumplir con la proclamación del Evangelio? ¿Qué es necesario para cumplir con la proclamación del Evangelio? ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesitamos cada uno de nosotros para cumplir con la proclamación del Evangelio? Para dar respuesta a esta pregunta, vamos a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, y vamos a leer de la palabra del Señor en los versículos 16 hasta el 18. Hechos 16, 16 al 18. Leo de la palabra de Dios. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación, ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. El título de lo que voy a compartir con ustedes es: ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Todo creyente en Jesucristo necesita saber. ¿Qué necesitamos? Saber. Todo creyente en Jesucristo necesita saber, necesita conocer que para proclamar el Evangelio de Cristo es necesario primero ser un guerrero de oración. Ser un guerrero de oración. Eso es lo primero que necesitamos para poder avanzar proclamando el Evangelio. Ser guerreros de oración. En segundo lugar, necesitamos saber, necesitamos conocer que vamos a experimentar ataques espirituales. Vamos a experimentar ataques espirituales. Hay que estar avisados para que no nos tome de sorpresa. Y en tercer lugar, necesitamos saber que para avanzar con la proclamación del Evangelio, necesitamos, la intervención del Señor para que nos libre. Necesitamos la intervención del Señor para que Él nos libre. Pablo y su equipo misionero, proclaman el Evangelio gracias a que ellos son guerreros de oración. Pablo y su equipo misionero proclaman el Evangelio gracias a que son guerreros de oración. Pablo y los que viajaban con él estaban comprometidos
Diga comprometidos, comprometidos a orar. Leemos que ellos iban al lugar de oración. ¿Qué leemos? Que ellos iban al lugar de oración. Para Pablo y su equipo, la oración ocupa una prioridad en sus vidas. No es una opción, no es una alternativa, no es un si puedo, no. Pablo y su equipo entienden, ellos entienden que la comunión con Dios es vital, es de suma importancia para llevar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Este compromiso a orar y a proclamar el Evangelio los lleva a tener un enfrentamiento espiritual. Este compromiso a orar y a proclamar el Evangelio lleva a Pablo y a su equipo misionero a experimentar un enfrentamiento espiritual. Pablo y su equipo proclaman el Evangelio a pesar de experimentar ataques espirituales. Ponga atención, Pablo y su equipo experimentan un ataque espiritual. ¿Qué clase de ataque? Espiritual. Leemos en la palabra del Señor que ellos se encuentran con una joven esclava que tenía un espíritu. ¿Qué tenía? Un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Esto es lo que llamaríamos, más que distracción espiritual, un ataque espiritual. La presencia de este espíritu demoníaco de adivinación en esta muchacha molestó a Pablo. Pablo no quería que un demonio de adivinación anunciara el Evangelio e hiciera ganancia de ello. Con el Evangelio no se comercializa. Pablo y su equipo de trabajo proclaman el Evangelio gracias a la intervención del Señor. Pablo y su equipo de trabajo proclaman el Evangelio gracias a la intervención del Señor. Pablo y su equipo de trabajo necesitaron de la intervención del Señor en este momento específico de su ministerio. Pablo necesitó de la ayuda del Señor para hacer frente y poner fin a este ataque demoníaco. Leemos: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y al instante el demonio la dejó. Hoy, nosotros los creyentes en Jesucristo necesitamos cada uno ser como Pablo y su equipo misionero. Hoy todo creyente necesita ser un guerrero de oración. ¿Qué necesitamos ser? Un guerrero de oración. Todo creyente en Jesucristo, desde el más joven hasta el más grande, en nuestras congregaciones, necesitan ser guerreros de oración. Todo creyente necesita hacerse el compromiso serio de doblar sus rodillas en oración. La oración es imprescindible, es necesaria para cumplir con la gran comisión. La verdad, mis amados hermanos y hermanas, es que no hay otra forma en la cual usted y yo, la Iglesia de Jesucristo,
pueda cumplir con la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Podemos avanzar si nos comprometemos a orar. Podemos avanzar si nos comprometemos a orar. ¿Me oyen? Necesitamos tener un tiempo apartado para orar como familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros hermanos en la fe de Cristo. Cierto día, leemos en el versículo 16, cuando íbamos al lugar de la oración. Esto es lo que todo cristiano debe de hacer, orar. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Orar. Todos y cada uno de nosotros debemos de proponer en nuestro corazón invertir tiempo, no malgastarlo, invertir tiempo. Diga conmigo, invertir tiempo orando. Nuestro nivel de compromiso en llevar una vida de oración manifiesta nuestro nivel de compromiso con la gran comisión. Los creyentes en Jesucristo necesitamos saber que experimentaremos ataques espirituales. Los creyentes en Jesucristo, por el hecho de ser creyentes, por el hecho de ser creyente en Jesucristo, tal vez usted ha oído, como yo he oído a algún predicador por ahí, diciéndole que si usted no está evangelizando, si usted no está seriamente comprometido en su iglesia, el diablo no se molesta con usted. La realidad es que las Escrituras nos enseñan de que el simple hecho de haber abandonado el ejército de Satanás y de habernos cambiado por la gracia y la misericordia de Dios al ejército de Cristo, nos convierte en sus enemigos. Y Él no está tranquilo. Satanás nos ha declarado la guerra. Y Él se encarga de hacerle a usted, a nosotros, la vida imposible. ¿De qué se encarga Él? De hacernos la vida imposible. Tenga esto presente. Todos y cada uno de nosotros somos blanco de Satanás. ¿Qué somos? Blanco de Satanás. ¿Crees en Cristo? Eres blanco de Satanás. Y si estás cumpliendo con la proclamación del Evangelio, experimentarás ataques del diablo. Esto es algo para lo cual cada uno de nosotros nos preparamos, manteniendo una comunión estrecha, íntima con nuestro Salvador. Lea la Biblia. ¿Qué hay que hacer? Leer la Biblia. Medite en lo que ha leído de la Biblia. Comparta de lo que ha leído con sus hermanos en la Biblia. Ore sobre lo que usted ha leído en la Biblia y proclame el Evangelio de Jesucristo. Es así como usted podrá, mi querido hermano y hermana, hacerle frente a los ataques de Satanás. Nosotros los creyentes en Cristo necesitamos la intervención del Señor. ¿Qué necesitamos? La intervención del Señor. Cada creyente, todos los creyentes, debemos de estar conscientes, debemos de estar sabidos que contamos con la ayuda, el socorro de nuestro buen Salvador Jesucristo. Podemos y debemos de acudir a Él
¿A quién debemos de acudir? A Cristo. Podemos y debemos de acudir a Él en todo momento para ser sostenidos, para ser fortalecidos, para ser consolados, para ser alentados y para ser librados en su nombre. ¿Qué es necesario para cumplir con la proclamación del Evangelio? Es necesario que nosotros, tú y yo, seamos guerreros de oración. Estemos conscientes que experimentaremos ataques espirituales por parte de Satanás y sus demonios, pero que contamos con la intervención de nuestro Señor para ser librados. Iglesia, es hora, es tiempo de hacer uso de estas herramientas que el Señor nos ha provisto, para de esa manera continuar con la proclamación del Evangelio. Quiero invitarle a que cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a tener un momento de oración.